Y ahora sí, como te decía en el arranque, hoy en Una con Vos vamos a hablar con Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral, para charlarnos sobre el tercer paso de la inteligencia emocional, la empatía. Juli ya está al teléfono, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juli? Hola Marisol, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo muy bien, por suerte. ¿Vos? Bien, todo fantástico. Acá seguimos dándole batalla a la pandemia y ajustándonos a todas las medidas de prevención que se nos indican, ¿no? Y sí, es lo que tenemos que hacer si nos queremos cuidar y cuidar a los que nos rodean. Así es, Juli. Bueno, seguimos hablando de la inteligencia emocional. Claro, porque habíamos estado hablando en programas anteriores, como para ir, como se va renovando la audiencia, a mí me interesa mucho hablar sobre las emociones siempre, porque las emociones, al ser disposiciones para la acción, son las que nos llevan a conseguir los resultados que obtenemos en la vida. Entonces, por eso es que le doy siempre tanta importancia al desarrollo de la inteligencia emocional. Y los dos primeros pasos, que ya los he estado hablando en programas anteriores, tienen que ver con la autoconciencia emocional. Uh-huh. Es decir, la parte propia, la personal, el trabajo que tengo que hacer conmigo misma primero, sí, para recién después ser efectiva con los demás. Entonces, retomando, habíamos hablado que lo primero es aprender lo que se denomina la autoconciencia emocional, y eso se hace a través de muchos ejercicios muy interesantes que son de autoindagación, de autoobservación, como para poder ir encontrando las regularidades entre todas las cosas que nos van pasando, lo que vamos sintiendo en relación a esas cosas, lo que vamos pensando y qué registros corporales vamos teniendo. Entonces, a partir de llevar conciencia a cada uno de esos eventos que nos producen emociones, los registros corporales, los pensamientos asociados, vamos a ir conociéndonos cada vez más y determinando esos patrones que regulan nuestra conducta. Bien. Una vez que hemos conseguido eso, viene la parte de la gestión, es decir, una vez que aparece una emoción, yo ya reconozco qué emoción es, qué pensamiento, qué me va a pasar en el cuerpo, porque ya lo he reconocido y lo he asociado. Entonces, de esa manera empiezo a poder gestionar mis propias emociones, porque, como siempre digo, las emociones no son ni buenas ni malas, son funcionales o disfuncionales para nuestra vida. Entonces, cualquier tipo de emoción, por ejemplo la tristeza es funcional cuando he perdido algo muy valioso en mi vida. Entonces, sentir tristeza, eso es lo funcional, porque ya no lo tengo más. Claro. Ahora, si permanezco en la tristeza un tiempo demasiado largo, esa tristeza se puede llegar a convertir en una depresión, por ejemplo. Entonces ahí es donde deja de ser funcional y empieza a ser disfuncional, y eso es lo que aprendemos en esta segunda etapa de la inteligencia emocional. Entonces, cuando ya he conocido mis emociones, cuando he aprendido a gestionarlas, ya he hecho un trabajo personal conmigo misma, recién ahí puedo empezar a mirar hacia afuera, mirar a las personas que me rodean, con esta atención que puse en mí misma. Bien. Entonces, con la misma atención que puse en mí, empiezo a mirar hacia afuera y empiezo a decodificar los mensajes que me vienen corporales, empiezo a decodificar las palabras, todo lo que tenga que ver con conductas que para mí sean un dato, una información que me permita, si lo reconozco, ser cada vez más asertiva en mi comunicación. ¿Entendés la importancia que tiene esto? Perfecto. Bien, ¿y ahí entra en juego la empatía? Claro, y entonces, ¿qué sería la empatía? Es cuando empezamos a reconocer de tal manera lo que le está pasando al otro, a partir de estos mensajes, como te decía, gestuales, corporales, cuando aprendemos a leer el cuerpo del otro, a leer la gestualidad del otro, es cuando estamos haciendo una escucha profunda, decimos en coaching, en nuestra escuela, ¿no? Uh-huh. En donde no nos estamos quedando exclusivamente con las palabras que está diciendo el otro, sino que estamos escuchando en su totalidad.
estamos escuchando los paradigmas desde los cuales habla, porque cuando nosotros conocemos la historia de una persona es más fácil que entendamos desde el lugar que habla. Y si no la conocemos, la podemos conocer porque le guste o no le guste a cualquiera, se filtra. Esto es apasionante en el mundo del coaching. Es como a partir del mensaje que va diciendo la persona con la que nos estamos comunicando, se van filtrando datos sin que la persona se dé cuenta, pero cuando tenemos una escucha atenta y profunda, vamos adquiriendo esos paradigmas desde los cuales nos habla. Entonces, si somos capaces de leer eso, por ejemplo, en el mensaje del otro, vamos a poder comprender de una manera mucho más acabada desde el lugar que habla el otro y por qué dice lo que dice. Y ahí entra en juego la empatía. Excelente. Esto es uno de los elementos, esto que te digo de los paradigmas. Otro tiene que ver con la lectura que hago desde la gestualidad y la corporalidad. Y a medida que voy distinguiendo cada vez más en mi lenguaje desde lo que me va diciendo el otro, voy haciendo cada vez mi escucha más profunda. Vos me dirás, bueno, pero ¿qué tengo que hacer yo para tener esa escucha profunda? Estar presente, estar al servicio de esa comunicación que se está dando entre la otra persona y yo. Desde mi mirada, por ejemplo, el contacto visual es uno de los elementos básicos para que la otra persona se sienta escuchada. Hemos hablado muchas veces de la escucha y hemos profundizado en esto, y sabemos que la manera en que tenemos que actuar y comportarnos para tener una escucha profunda hacia el otro y poder así ser empáticos es pensando. Este es un ejercicio que yo siempre lo traigo porque es la mejor manera de reconocerlo y de incorporarlo. ¿Qué nos gustaría a nosotros que hiciera la otra persona? Entonces, ¿cómo nos gustaría que actuara? ¿Cómo nos gustaría que nos mirara? ¿Cómo nos gustaría que nos sonriera? ¿Qué tono de voz nos gustaría que tuviera? ¿Qué posición corporal nos gustaría? Bueno, eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con la otra persona. Es como que los demás nos van regalando la información de qué hacer para poder escuchar bien al otro. Y ese es uno de los elementos, la buena escucha, la escucha profunda, la escucha empática, que se dice justamente, que es con la búsqueda y la intención de verdaderamente escuchar al otro. Te escucho, ¿Sí? escucho, Juli, y me haces repasar acciones propias y recuerdo a mis hijos diciéndome, no me estás escuchando porque estás mirando el celular. Totalmente, bueno. Mira. Esto, vos sabés que leía en un artículo muy interesante esta mañana, mirá qué casualidad lo que me traes porque me conectaste directamente con eso. Una nota muy bonita hablando de la comunicación en general y los efectos que tiene no escuchar. Vos sabés que se están haciendo investigaciones porque cada vez más las mamás, mientras amamantan, están mirando el celular en lugar de mirar a su bebé y establecer esa conexión. Las que somos mamás lo sabemos, cuando estamos amamantando, esa conexión única que se da en la mirada del bebé. Y eso que el bebé te mire, que pueda conectarse con tu propia mirada como mamá, es lo que le va dando la seguridad, es lo que lo va haciendo sentir que puede estar seguro en la vida. Imagínate vos lo que es crecer sin tener ese contacto. Wow, impresionante. Impresionante. Imagínate vos hasta qué punto está llegando esto, que se están haciendo investigaciones para evaluar el impacto emocional en los bebés porque las mamás no tienen ese contacto visual. Bueno, eso tiene que ver con la empatía, es no comprender la necesidad que está teniendo el bebé. Perfecto. Y ahora que te hablo de bebé, no sé si podemos seguir. Tenemos que hacer una pausa, pero ya enganchamos en unos minutos con eso, ¿te parece? Dale, ya venimos. Ya volví. Y ahora sí continuamos charlando con nuestra querida Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando de la empatía. Julia, habías quedado en algo sobre el bebé, ibas a decir. Sí, estábamos hablando de la falta de empatía. Sí, de la mamá, cuando amamanta. Fíjate
como mamás cuando no tienen el contacto visual mientras están amamantando, y bueno, cómo eso está siendo investigado por el impacto emocional en el bebé. Y esto tiene que ver con una falta de estar presentes en el momento, estar escuchando cuál es la verdadera necesidad del bebé. Entonces, eso mismo, vos sabés que, y lo que te decía, bebé, me conecté con experiencias que también se han investigado mucho en la infancia. Sí. Que tiene, vos sabés que nosotros nacemos empáticos, es decir, porque hubo un descubrimiento, no sé si has escuchado lo que son las neuronas espejo, sí, que son sí. justamente las que nos permiten conectar con el sentir del otro. Por ejemplo, hay experiencias muy bonitas de observación nada más, y cualquiera de nosotros lo puede hacer, no hace falta ser un investigador. Cuando vemos, por ejemplo, que los niños les pasa algo cuando son chiquitos y uno empieza a llorar y los otros también se ponen a llorar, sí, aunque no les haya pasado nada. Tal cual. Eso tiene que ver con estar conectándose muy fácilmente con la emoción del otro, y de la misma manera que se ponen a llorar también se ponen a reír. Bueno, esa es la base del aprendizaje, también la imitación y todo lo demás. Es más, eso se observó primero en los monos, esa conducta así, que hacía uno una cosa y el otro hacía lo mismo, y eso se descubrió que tenía que ver con las neuronas espejo. Eso era lo que nos permitía conectarnos tan fácilmente con el otro. Bien. Y te decía que en los niños, así como en esas experiencias que te acabo de contar, nacemos, todos los seres humanos, nacemos dotados para experimentar la empatía. Nosotros en nuestro programa que enseñamos la parte de emociones, que bueno, como verás, es muy importante la formación de un coach, conocer de emociones, conocer cómo funcionan y cómo gestionarlas. Se observa que en los niños, por ejemplo, a cualquier edad, se ponen, por ejemplo, el experimento, que es un experimento con partes, se llama, que es muy bonito, que se ponen dos niños y se les dice que esperen un poquito porque ahora van a ir a buscar algo, y los ponen sentaditos, y cada uno tiene un plato con una tapa, es decir, no se ve lo que hay adentro. Pero la curiosidad, así como la empatía, también es parte de la naturaleza humana. Entonces, ni bien los dejan solitos, los dos destapan, sacan esa tapa para ver qué es lo que hay adentro. Y en uno de los platitos hay un sándwich y en el otro no hay nada. Y absolutamente en todos los casos, el 100% de los casos, al que le toca el sándwich, lo divide en dos y le comparte al otro. Ay, ¿Eso qué significa? Que naturalmente el ser humano es solidario, es colaborativo, es empático. Eso tiene que ver con la empatía. Es simplemente ponerme en el lugar del otro y entender que el otro no tiene, entonces se lo doy. Comparto, no es que se lo doy, comparto, por eso se llama experimento comparte. Bueno, eso a todas las edades de los niños hacían exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Que todos venimos dotados de la empatía, venimos preparados, venimos como de fábrica con esa capacidad que después, a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos, vamos sufriendo, vamos teniendo dolores, vamos incorporando creencias que nos van modelando nuestra forma de pensar, nuestra forma de pararnos en el mundo, nuestra forma de valorar. Entonces, a medida que vamos creciendo, llega un punto que se hace cualquier tipo de experiencia, y cualquiera de nosotros que esté escuchando acá lo puede decir con todas las letras, no todos respondemos de la misma manera. Unos lo hacen de una manera más empática, y otros ni siquiera son empáticos. Es decir, que no han desarrollado esa capacidad que la traen, pero per se, por el solo hecho de ser seres humanos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si nos damos cuenta, lo primero, en coaching, ¿de qué hablamos? De conciencia, sí, que es darme cuenta. El primer síntoma que vamos a tener es que vamos a empezar a tener conflictos.
Entonces, cuando empiezo a tener conflictos con las otras personas, evidentemente hay algo que me está llevando a tener ese conflicto. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Por qué cada vez que voy a querer decirle algo a alguien se termina dando una discusión? Bueno, ¿qué significa? Que no estoy escuchando. No estoy poniéndome en el lugar del otro. No estoy comprendiendo. Y ahí es donde empiezo si tomé conciencia de que yo soy causa, primero, eso es otra cosa, ¿no? De que yo soy causa de todo lo que me pasa en mi vida. Esto es una de las principales cosas que tenemos que aprender en coaching. Darnos cuenta que nosotros no somos el efecto de algo que está ahí afuera, sino que somos la causa de todas las cosas que nos pasan, de todo lo que sentimos, de todos los resultados que obtenemos. Cuando llegamos a ese nivel de conciencia, que es el empoderamiento, decimos nosotros, es cuando podemos empezar a cambiar nuestras conductas y empezar a tener otros resultados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque muchas veces en ese conflicto que te hablaba recién, surge porque yo creo que ser empático es decirle al otro lo que tiene que hacer, es escucharlo y después de escucharlo decir, bueno, vos lo que tenés que hacer es tal y tal cosa. Y creernos que somos los dueños de la verdad y que no nos equivocamos y que tenemos el 100% de seguridad de que sabemos lo que el otro necesita para poder sentirse mejor, para poder obtener los resultados que quiere. Y no es así. No, definitivamente no. ¿Cuántas veces no es así? ¿Cuántas veces avasallamos al otro creyendo que nosotros somos los dueños de la razón, diciéndole, y acá vuelve otra vez el tema de los hijos, ¿no? Creyendo que somos nosotros los que sabemos y los otros, porque son jóvenes, no saben. Eso es absolutamente una falta de empatía y una falta de respeto a la dignidad del otro, porque imagínate que un adolescente, por ejemplo, ha vivido mucho para poder, por lo menos, decir lo que le pasa. Por lo menos eso, aunque no sepa cómo resolverlo. Y además, pedirnos consejos, porque es otra cosa. Nosotros creemos que le tenemos que decir cómo se hacen las cosas. Entonces, si por una de esas casualidades intuimos que hay algo que le podemos decir, también podemos decirle, ¿querés que te diga lo que yo opino? Bien. Y eso es ser empático. Excelente. Hasta ahí clarísimo, Juli. Vamos a hacer otra pausa y ya venimos. Dale. Estamos charlando con Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Juli, entonces, cuando me doy cuenta, ¿no?, de la situación, de que soy la causa de lo que está pasando, cuando concientizo esta situación, ¿qué otro paso debo dar o cuál es el paso siguiente? Bueno, lo que te estaba diciendo recién es que no dar consejos, sí, a menos que me los pidan. Perfecto. Y si no me los han pedido, puedo proponer dar un consejo, pero tengo que estar preparada que la otra persona me diga no, no lo quiero escuchar. No invado, entonces, pido permiso. Exactamente, siempre pedir permiso. Uh-huh. Y la otra cosa es no juzgar. Qué difícil que es no juzgar. No juzgar, que tiene que ver un poco con lo que te decía recién, en realidad, porque si yo le voy a dar el consejo al otro es porque juzgo que el otro no sabe. Claro. Juzgo que es menos que yo, y ahí es donde viene una de las cosas que tiene que ver con la soberbia, ¿no? Yo sí sé, vos no sabés, entonces te tengo que decir cómo son las cosas. Y esto no solamente se aplica en la relación uno a uno, que es donde más visiblemente se puede observar porque lo tenés enfrente, sino que también se observa, por ejemplo, yo que doy clase, que tengo mucha gente enfrente, o una webinar, una conferencia, es estar sobre todo desde lo presencial, pero también en la virtualidad se observa, es estar decodificando los mensajes que envía la sala, que envía la audiencia. Hay personas que, por ejemplo, no se dan cuenta que están hablando de más. El no darse cuenta es falta de conciencia. No se dan cuenta que están siendo imprudentes,
no se dan cuenta que no están escuchando lo que las demás personas están. Por ejemplo, hay muchas veces cuando se está con muchas personas, las personas hacen preguntas y a veces no se escuchan esas preguntas, o a veces se escuchan unas sí y otras no. Otra manera de manifestar la empatía, por ejemplo, en ese contexto que te estoy diciendo, es con la mirada. La mirada siempre es mágica. La mirada es la primera conexión, como te decía, del bebé con su mamá. Sí. El bebé mira a su mamá y siente que está con ella. Bueno, cuando es chiquitito siente que es la misma cosa, ¿no? Pero es esa primera conexión, bueno, no la perdemos nunca, a esa sensación de que en la mirada está la conexión con el otro. Entonces, por ejemplo, cuando estamos adelante de muchas personas, hay personas que no han desarrollado la empatía y miran, por ejemplo, o no miran a nadie, o miran a uno solo, o miran a una parte, pero ser empático en ese contexto es mirando a todos. Entonces, con la mirada, yo digo mirada porque estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Sí, pero sí, no sí. solamente es observar, también observar tiene que ver con la vista, pero también tiene que ver con el escuchar, también tiene que ver con esta decodificación que voy haciendo a partir del momento en que tengo, digamos, reacciones corporales, visuales, auditivas. Esa lectura que voy haciendo del medio que me rodea es lo que me va permitiendo ser empática con el público que tengo enfrente. Y si quisiéramos seguir más grande todavía la mirada, fíjate cómo empecé con el bebé, seguí con la relación de a dos, ahora vamos a un público, y ahora si quisiéramos ampliar el sistema, porque todos son sistemas, más pequeños, más grandes, pero son todos sistemas, podemos hablar de un gobernante que tiene toda una provincia o un país, es estar escuchando la necesidad del otro. Eso también tiene que ver con la empatía. Totalmente, totalmente. Y muchas veces se la relaciona, se la asocia la empatía con la compasión, y no son lo mismo, ¿no? ¿Con qué? Con la compasión. La compasión tiene que ver con la empatía, sí, están muy emparentadas. La compasión tiene que ver, o sea, la compasión te diría que incluye la empatía. Uh-huh. Si tuviera que hacer una relación entre las dos, te diría que la incluye. La compasión es mucho más, o sea, no solamente tiene que ver con una acción. ¿Qué hago yo cuando soy compasiva? Además de darme cuenta, de tener la empatía, implemento una acción, algo que vaya a dar respuesta a la necesidad del otro. Están absolutamente emparentadas. Mira, me has hecho pensar cuál es realmente la relación. Te diría que la empatía más la asocio a una cuestión de, ¿cómo decirte?, de recurso biológico que tenemos todos los seres humanos. De hecho, están condicionadas por esto de no condicionadas, sino posibilitadas con esto de las neuronas espejo. Sí. En cambio, la compasión ya tiene que ver, incluye, como te decía recién, pero ya hay una acción que me lleva a hacer algo por otro. Bien, no solo me pongo en el lugar del otro, sino que voy más allá, buscando darle, como decías vos, una solución a eso que está transitando. Claro, que en realidad más que una solución por ahí, quizás no sé si es una solución, pero también puede ser un abrazo, puede ser lo que el otro esté necesitando en ese momento. Claro. Es decir, no quedarme con sentirlo, sino hacer algo con eso. Perfecto, perfecto. Actuar en consecuencia a partir de entender o de ponerme en el lugar del otro. Exactamente. Y también sepamos que ponerme en el lugar del otro no es una cosa que vamos a poder hacer al 100%. Puedo creer que, porque esa es otra cosa que pasa, yo puedo creer y estar absolutamente convencido que yo sé a ciencia cierta qué es lo que el otro necesita. Uh-huh. Y es simplemente lo que yo he interpretado que el otro necesita. Entonces lo que sí puedo hacer es validar
esa interpretación. Entonces, a través del coaching, todo esto son herramientas, ¿no?, que vamos entrenando en el coaching, sí. Puedo validar mi escucha y entonces puedo decir, lo que yo te estoy escuchando es tal y tal cosa. ¿Es eso lo que vos necesitas? Porque en una de esas, yo creo que necesita algo y no es eso lo que necesita. Claro. ¿Entendés? Puedo estar interpretando erróneamente. Por eso. O desde mi mirada, porque nuestras miradas, nuestros pensamientos y nuestras formas de ver la vida influyen en las situaciones de empatía en la que supuestamente nos pongamos. Es que no hay manera de no ver desde ese lugar. Claro. Todos vemos desde ese lugar. Por es eso. Como que tenemos filtros y tenemos que saber que no, son nuestros filtros. Por eso es importante validar, ¿no?, la mirada con el otro para ver si estamos coincidiendo. Exactamente. Entonces, lo que a mí me parece que el otro... Esto es una actitud de absoluta empatía. Es entender que yo puedo estar creyendo lo que le pasa al otro, pero es mi interpretación. Entonces, validarlo. Mira, lo que te escucho es esto, me parece que lo que necesitas es esto, estás de acuerdo, es eso, y a partir de ahí la comunicación se vuelve a ser mucho más efectiva. No tomar nunca que lo que nosotros estamos interpretando de lo que pasa ahí afuera es la verdad. Es simplemente una interpretación. Perfecto. Entonces, cuando yo creo estar en el lugar del otro, le pregunto si en verdad me he sabido poner en ese lugar y a partir de ahí pido permiso para ver si puedo aportar algo. Exactamente. Y también tener en cuenta que no solamente tengo filtros mentales para escuchar lo que me está diciendo el otro, porque siempre voy a escuchar desde esos filtros, desde esos modelos que son míos y personales, sino que además también tengo filtros emocionales. No escucho de la misma manera si estoy en un estado de alegría, si estoy en un estado de enojo, si estoy en un estado de tristeza. Por eso voy a ser empática con el otro si primero me he autogestionado yo mis emociones. Entonces, cuando yo sé exactamente lo que me está pasando a mí, entonces voy a saber si voy a estar receptiva para escuchar lo que dice el otro o no voy a estar receptiva. Por eso, para ser asertiva en la relación con el otro y en esta empatía que estamos hablando, primero lo tengo que haber sido conmigo. Entonces, darme cuenta que si yo no estoy en un estado personal adecuado para escuchar bien al otro, simplemente darme ese espacio y decir, bueno, en este momento no puedo. Y no solamente la parte emocional, es decir, estoy o no estoy para escuchar empáticamente al otro, o por ejemplo, a veces estoy apurada, entonces simplemente no puedo escuchar, sino que además se tienen que dar los contextos adecuados. El contexto es otro elemento fundamental a la hora de una conversación y a la hora de escuchar al otro. Juli, ahí vamos a quedar en el tema del contexto para el próximo bloque. Dale. Porque tengo que hacer otra pausa. Dale, ¿cómo no? Ya venimos. Cuarto y último bloque de Una con Vos. Estamos hablando con Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando de la empatía, una de las patas de la inteligencia emocional, y habíamos quedado en que es muy importante el contexto a la hora de ofrecer la escucha al otro, ¿no, Juli? Tal cual, el contexto que elijo es absolutamente importante para que el otro se sienta escuchado y para que yo tenga la posibilidad de escuchar. Entonces, en coaching hablamos mucho de abrir conversaciones. Entonces, para abrir esas conversaciones y que sean efectivas y que yo pueda darle al otro todo lo que necesita, que estaría poniendo en juego toda mi empatía, tengo que generar el contexto adecuado. Entonces, quiero tener una conversación importante con un jefe, quiero tener una conversación importante con una persona que trabaja para mí, con una amiga, con mi pareja. No es lo mismo hablar parados en algún lado, caminando por la calle, que sentados en un lugar tranquilo, tomando un café, habiendo generado previamente una conversación que haya generado una propuesta para en determinado momento tener
una conversación con tal y tal cual persona. Eso también tiene que ver con la empatía. Generar. ¿Cómo? Un clima hay que generar. Exacto, y el clima lo va a generar en contexto con un hijo, con una hija, en donde sabemos que tenemos que dar un espacio, tenemos que dar un tiempo. Y bueno, este es el momento, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, hablando de contexto, que se dan esos espacios, pero también hay que tener cuidado porque a veces, como decía anteriormente, yo quiero generar el espacio, pero el otro no está para escucharme. Entonces se tienen que dar una serie de cosas para comprender, y acá tiene que ver una palabra muy importante que muchas veces las personas no hemos sido entrenadas en eso, que tiene que ver con la palabra no. Es decir, yo puedo creer que el otro necesita algo, entonces hacerle una propuesta para conversar en tal lado, y qué sé yo, y la otra persona me puede decir no. Entonces, tengo que tener la suficiente empatía para entender que este no es el momento de la otra persona. Bien. Porque si no, me vuelvo caprichosa y impositiva para poder decir lo que yo quiero, y eso es exactamente la antítesis de la empatía. Se me ocurre cuando te escucho que para generar estos espacios, porque en estos momentos en que todos corremos, en que todos estamos, bueno, no quiero generalizar, o en que muchos corremos o estamos pegados al celular y demás, una buena opción sería aspirar a esta acción espejo, empezar a cambiar esos hábitos y tener paciencia en esa espera de que el otro se dé cuenta de lo que estás haciendo y también empiece a imitarlo. Me imagino en el encuentro entre una madre o un padre con su hijo. Uh-huh. Digo, el padre o la madre empezar a dejar el teléfono, a sentarse, por ahí el chico se resiste en principio, pero después va imitando y también deja el suyo, y ahí se produce ese encuentro, ¿no? Tal cual, Marisol. Esto es una cosa súper importante a tener en cuenta como papás y como mamás, y es que nuestros hijos no aprenden de lo que nosotros les decimos que tienen que hacer, sino de lo que hacemos. Uh-huh. Y de esas incoherencias que mostramos diciendo tenés que hacer tal cosa pero nosotros no lo hacemos, es lo que a ellos les va generando esas contradicciones y vamos perdiendo autoridad con ellos. Hay una sola manera de enseñar a nuestros hijos, y es con el ejemplo. No hay otra manera. Entonces, si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos la empatía, pues nosotros tendremos que ser empáticos con ellos. Y desde muy chiquitos, cuando quieran hablar con nosotros, es darles ese espacio, generar ese contexto, generar esa mirada, porque después, si no, ¿qué sucede? Andamos como locos, que pasa el tiempo, de repente tenemos hijos adolescentes y nos encontramos con que es un extraño y queremos, o empieza a tener conductas que no nos gustan, que nos alarman, que nos dan miedo. Entonces queremos hablar con ellos de repente y nos encontramos que no nos escuchan porque nunca establecimos esa comunicación empática de saber lo que le pasaba, de interesarnos por ellos, de escucharlos, de generar contextos. Entonces, la conciencia es lo primero que tiene que empezar a pasar como papás. Es, ¿cuáles son mis prioridades? ¿En qué momento? ¿Cómo lo voy a hacer? Llevar conciencia a ese modelo de vida, a ese modelo de padre que quiero desarrollar y que quiero enseñar a mis hijos. Ese es un poco el camino que es el que lleva a desarrollar la empatía después en nuestros hijos para cuando ellos sean grandes. Claro. Me ha encantado hablar del tema de la empatía, sumamente interesante. Es mucho el entrenamiento que uno tiene que hacer, Juli, para llegar justamente a este objetivo. La empatía, ya se decía, está la autoconciencia emocional, después está cómo gestionar mis emociones para después recién poder ponerme en el lugar del otro. Pero es un proceso muy extenso. Y el proceso de entrenamiento de coaching en nuestro programa, que dura un año, pero eso, yo siempre les digo a la gente que estudia con nosotros, esto es una cosa para toda la vida,
porque para que las competencias se vuelvan inconscientes y sean hábitos, tenés que entrenar. Acordate que el cerebro es como un músculo como cualquier otro. Uh-huh. Entonces necesitamos entrenarlo absolutamente siempre. Es decir, que un año es la base como para empezar a comprender todo esto que nos pasa y llevar esa conciencia emocional y desarrollar esa empatía hacia el otro, la escucha. Bueno, la escucha es una de las competencias principales que entrenamos en el coaching, desde lo lingüístico, lo corporal y todo lo que te mencionaba anteriormente. Pero la verdad que es algo para toda la vida. Y el cuarto paso, que si querés lo dejamos para la próxima, el cuarto paso de la inteligencia emocional, del desarrollo de la inteligencia emocional, ya tiene que ver con la inspiración hacia otros, y eso está asociado mucho al liderazgo. Perfecto. Así que esa nos va a quedar pendiente, la inspiración hacia el otro. Me encantó. El cuarto paso lo vamos a charlar en la próxima, pero hasta acá vamos bárbaro. Y decías recién, lleva su tiempo entrenarse. Lo importante es que no hay competencia inalcanzable para nadie, ¿no? Para nadie que realmente quiera tenerla. Y mucho más sabiendo que las neuronas espejo las tenemos todos y nacemos con eso. Simplemente nos hemos olvidado y tenemos que volver y tenemos que reaprender un montón de cosas que se aprenden. Eso es lo importante, se aprenden con entrenamiento. Así que todos tenemos la posibilidad de ser empáticos y de comprender. Fíjate vos qué interesante en este momento que estamos viviendo, ser empáticos con todas las personas que están pasando lo que están pasando, como los médicos, como toda la gente de la salud, como la gente de la seguridad. Bueno, todo lo que está cada uno desde su lugar poniendo para que nosotros podamos estar viviendo como estamos viviendo. Entonces, eso también tiene que ver con la empatía. Totalmente de acuerdo. Juli, me encantó como siempre la charla de hoy. Nos queda entonces el cuarto paso de la inteligencia emocional para la próxima charla, la inspiración hacia el otro. ¿En eso quedamos? En eso quedamos. Bueno. Y de paso te cuento, para los que estén interesados, que el próximo mes, en septiembre, empezamos nuestra 5ª edición online de nuestro programa para certificar como coach psicológico integral. Wow. Así que los que estén interesados pueden llamar a info@universitas.org, o si no, escribir, mejor dicho, a info@coachingpsicológicointegral.com. Perfecto. Así invitación hecha para ese quinto, dijiste. Quinto. Sí, la quinta edición online. Hemos dictado 18 veces la presencial, pero esta es 100% online. Perfecto. Juli, un placer. Te mando un abrazo a la distancia enorme. Bueno, otro para vos, Marisol, y un abrazo para la audiencia. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta luego.